¿Estás cansado de los animes de romance donde los protagonistas tardan 3 temporadas solo para tomarse la mano? Pues déjame decirte que este anime es muy diferente a lo típico y eso lo hace una gran joya. Class de Tu Banme ni Kawaii Onna no Ko to Tomodachi ni Nita ha llegado para demostrar cómo se hace una comedia romántica sana, divertida y con niveles de azúcar que te van a dar diabetes. Hoy te voy a contar por qué la curiosa relación entre un chico solitario y la segunda chica más linda de la clase es lo mejor que vas a ver en el año. Class de Tu Banme ni Kawaii Onna no Ko to Tomodachi ni Nata nació originalmente como una novela web escrita por Takata en noviembre de 2020 a través de la popular plataforma japonesa Kakuyumo, propiedad de Kadokawa. Debido a su inmenso éxito digital, la editorial decidió publicarla en formato físico. En Japón, la comunidad y el autor se refieren a la obra de manera abreviada utilizando el acrónimo Kuranika. La obra cuenta con un total de 10 volúmenes de la historia principal, más un volumen de historias paralelas. La serie de novelas ligeras concluye formalmente con el lanzamiento del volumen 10. La historia nos presenta la vida de Maki Maehara, el típico estudiante introvertido que no tiene un gran círculo de amigos. Prefiere pasar completamente desapercibido en los pasillos de la escuela y disfruta de su propia soledad. Básicamente un chico común y corriente. Pero toda su pacífica rutina cambia drásticamente gracias a Umi Asanagi. Ella es conocida secretamente por los chicos como la segunda chica más linda de la clase, pero a pesar de su popularidad, decide pasar todos sus viernes en casa de Maki jugando videojuegos, comiendo pizza, hamburguesas y leyendo manga, lejos de las apariencias del colegio. Maehara Maki es nuestro protagonista masculino, un estudiante preparatorio tranquilo, un poco solitario y muy maduro que solía tener serios problemas para encajar o hacer amigos. No busca llamar la atención y es precisamente su autenticidad, honestidad radical y su casa lo que le da a Sanagi un espacio seguro, actuando como un búnker secreto donde ella puede tirar su máscara social, comer comida chatarra y jugar videojuegos. Su atractivo radica en que es muy respetuoso con los límites ajenos y no es el típico protagonista fantasioso o denso. Asanagi Umi, interpretada por Manaka Iwami. Asanagi Umi es la heroína principal de la historia. En la escuela actúa como la chica perfecta, inteligente y sociable, pero en realidad le cansa mantener esa fachada debido a un complejo de inferioridad por vivir bajo la sombra de su mejor amiga Yu. Con Maki revela su verdadero ser, una cover otaku a la que le encantan los videojuegos, las películas de tiburones, la comida chatarra y estar cómoda sin preocuparse por el qué dirán. A pesar de sus inseguridades, es proactiva y toma la iniciativa para forzar a Maki a interactuar con ella en público, desafiando los rumores escolares. Amami Yu, interpretada por Sayumi Suzuhiro. Amami Yu es la mejor amiga de la infancia de Asanagi Umi y es considerada unánimemente como la chica más linda de la clase, de ascendencia extranjera y cabello rubio deslumbrante. Ella es el detonante de que Asanagi necesite un respiro de la presión social, que conlleva estar siempre al lado de la persona más popular. Yu rompe el cliché de la rival tóxica, es extremadamente pura, amable, pero pésima leyendo el ambiente. Desarrolla sentimientos lentos hacia Maki debido a su amabilidad, pero prefiere dar un paso atrás por el inmenso respeto y amor que le tiene a Umi. Nita Nina, interpretada por Ikumi Hasegawa. Nita Nina forma parte del círculo cercano de amigas de Yu y Umi. Es una chica de cabello pelirrojo, que casi no pasa tiempo solas con Maki e incluso siempre olvida su nombre, llamándolo simplemente delegado. Es el toque picante y la brújula cómica del grupo. Posee un radar social impresionante, siendo extremadamente perspicaz, lo que le permite descubrir los secretos o la atención romántica de los demás en pocos minutos. Irónicamente, a pesar de ser tan lista leyendo los romances ajenos, su vida amorosa es un desastre total. Suele enamorarse de hombres mayores que la engañan y arrastra un pasado agridulce por la traición de una amiga de la infancia. El primer gran acierto de esta obra es que tiene cero toxicidad. A diferencia de otros rom-coms actuales que estiran la trama con celos absurdos o personajes que no saben comunicarse, la química entre Maki y Umi se siente increíblemente natural y orgánica. Desde el primer minuto, se complementan a la perfección, se apoyan en sus momentos de bajón, y honestamente ver a Umi intentando ponerse un poquito traviesa
molestando a Maki o reunión de valor por llamarlo por su nombre de pila sin tartamudear. Amigos, ese es simplemente arte puro y un detalle para los fans del romance bien escrito. El segundo punto clave es el factor de la mejor amiga. Aquí es donde entra en escena Yu Amami, la chica que ha sido coronada unánimemente como la más guapa de toda la clase. En cualquier otro anime genérico, un personaje con este perfil sería la típica rival pesada o la tercera en discordia que llega a meter un triángulo amoroso y drama innecesario. Pero aquí rompen el molde. Su dinámica de amistad con Umi es hermosa y la forma en que empieza a notar la increíble cercanía que tiene con Maki le añade al anime un toque de comedia fresco, muy inteligente y súper disfrutable. Y finalmente tenemos el encanto de la introversión. Es un tremendo alivio al ver que Maki no es el clásico protagonista denso, que actúa como una pared y no capta ningún indirecta. Él es un chico centrado, simplemente respeta el espacio personal de Umi, valora su amistad genuina por encima de las hormonas y no quiere arruinar el escondite seguro que construyeron. Esta madurez hace que cuando por fin ocurren los momentos románticos o las miradas profundas, estos golpeen el doble de fuerte y te dejen con el corazón acelerado. En resumen, este proyecto, que está a cargo del talentoso estudio de animación Connect, ha logrado capturar a la perfección la esencia cálida y reconfortante que los lectores tanto amaron en la novela ligera original. Es una auténtica carta de amor para todos los que estamos buscando un romance escolar divertido y que vaya al grano sin rodeos estresantes. Es la serie ideal para sentarse a disfrutar y desconectar del mundo. Pero como siempre, la opinión más importante la tienen ustedes. Así que quiero saber qué piensan. ¿Crees que todo empezó como una simple e inocente amistad de videojuegos o es que Umi ya estaba enamorada de Maki desde un inicio? Déjamelo acá en los comentarios que los voy a estar leyendo a todos. No olvides dejar tu tremendo like y si te gustó este análisis, comparte el video y suscríbete para no perderte los próximos videos. Nos vemos en la próxima. Bye bye.